Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de las matemáticas. Hoy vamos a continuar con la resolución de problemas del cuaderno de trabajo de matemática de primer grado, páginas 93 a 97. Vamos a trabajar con las operaciones con números enteros sobre las temperaturas extremas en el Perú. Este vídeo está dirigido para todos los estudiantes del nivel secundario. Pero antes de comenzar, les pido que nos apoyes haciendo clic en el botón me gusta de este vídeo. Además, compartas con tus contactos y que suscribas a este canal activando la campanita de notificaciones para que con tu apoyo podamos seguir generando contenidos educativos. Si disfrutas con estos recursos educativos, puedes también contribuir realizando un aporte en el botón gracias. Ahora sí, comencemos. Situación significativa, página 93. Temperaturas extremas en el Perú. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío, en otras un clima cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, ha precisado que este año la temperatura ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados Celsius. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. A partir de esta situación respondemos los siguientes retos. 1. ¿Cuántos grados Celsius de diferencia habrá entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Muy bien. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 y 24 grados. Muy bien, ahora sí, vamos a resolver esta situación. Empezamos respondiendo algunas preguntas para comprender esta situación. 1. ¿Cuál es la temperatura mínima a la que llegará Puno según CENAMI? En Puno la temperatura, según CENAMI, bajará hasta 6 grados Celsius bajo cero. 2. Según el CENAMI, ¿cuál será la temperatura máxima en la región de Piura? En Piura la temperatura subirá según CENAMI hasta 37 grados Celsius sobre cero. 3. Según la OMS, ¿entre qué valores varía la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo? La OMS afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 y 24 grados Celsius. 4. Explica qué significa 6 grados Celsius bajo cero. Observen el termómetro que está marcando por debajo de 0 grados. 6 grados significa que hace más frío y es menor que a 0 grados. Y se expresa con menos 6 grados como número negativo. 5. Escribe todos los datos que presenta la situación significativa. Tenemos temperatura registrada en Piura más 37 grados Celsius, temperatura ideal de OMS 18 grados y 24 grados Celsius, temperatura registrada en Puno menos 6 grados Celsius. 6. ¿Qué se te pide hallar en las preguntas de la situación significativa? Nos pide determinar la diferencia de temperatura entre la región Puno y de Piura. Además, determinar la diferencia de temperatura máxima propuesta de OMS y de la región de Piura. Y finalmente, determinar la diferencia de temperatura mínima de OMS y de la temperatura registrada en Puno. ¿Ok? Paso 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Muy bien. 1. Ubicaremos en la recta numérica las temperaturas de Puno, Piura y la temperatura ideal de OMS. 2. Determinaremos la diferencia de temperaturas entre Piura y Puno.
3. Calcularemos la diferencia entre la temperatura máxima de OMS y de Piura. 4. Calcularemos la diferencia entre la temperatura mínima de OMS y de Puno. A continuación pasamos al paso 3, ejecutamos la estrategia. 1. Nos dice, escribe mediante una expresión matemática las siguientes temperaturas. Tenemos 37 grados Celsius sobre 0 y escribimos con signo positivo más 37 grados Celsius. Luego 6 grados bajo 0 podemos representar menos 6 grados Celsius. 2. Representa en la recta numérica las temperaturas identificadas en la situación significativa. Muy bien, tenemos temperatura mínima en Puno menos 6 grados Celsius, máxima en Piura más 37 grados y ideal de OMS entre 18 grados y más 24 grados Celsius. Estas temperaturas vamos a ubicar en esta recta numérica. Primeramente, la temperatura de Puno, que es menos 6 grados Celsius, estará antes de la temperatura menos 5 grados, es decir, en este punto. Luego ubicamos la temperatura máxima de Piura, que estará después de más 35 más 37 grados Celsius. Ahora las temperaturas de OMS estarían entre 18 y 24 grados Celsius en estos puntos, ¿ok? 3. Ubique en la recta numérica los valores de la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. En este caso, nosotros ya hemos respondido ya en la anterior diapositiva. Recuerden, si la flechita va a la derecha, vamos a expresar de forma positiva los números enteros, y si la flechita va a la izquierda, expresaremos de manera negativa. 4. Nos dice, considerando el gráfico de la pregunta 3, ejecutamos la estrategia. Toma como punto de partida el valor numérico de la temperatura de Puno y determine cuántas unidades se avanza hasta la ubicación del valor numérico de la temperatura de Piura. Representa mediante una operación lo realizado en la recta numérica y responde a la primera pregunta de la situación significativa. Muy bien, en este caso nos está diciendo cuánto ha variado la temperatura, tomando en cuenta desde la temperatura registrada en Puno hasta Piura. Entonces, primeramente vamos a representar en la recta numérica las temperaturas que hemos ubicado. Ahora empezamos desde la temperatura registrada en Puno, que es menos 6 grados Celsius, avanzamos hasta 0, sería 6 grados Celsius. Luego continuamos hasta la temperatura que registró en Piura, que es más 37 grados. ¿Cuánto ha variado, ha subido la temperatura? Eso es lo que queremos saber. Entonces vamos a ir sumando más 6 grados Celsius más 37 grados Celsius desde 0 hasta 37. Entonces, si sumamos 6 más 37, que son números positivos, el resultado es más 43 grados. ¿Habrá otra forma de resolver esto? Sí, utilizando la diferencia de temperaturas. Temperatura final, en este caso es 37 grados, menos la temperatura inicial es menos 6 grados. Aquí vamos a aplicar, ¿no? 37 grados menos con menos se convierte en más, entonces 37 más 6 igualmente llegamos más 43 grados Celsius. Ok, entonces respondemos a la primera pregunta del reto. La diferencia es 43 grados de temperatura. Ok. 5. Proceda de manera simbólica a realizar las operaciones para dar respuesta a la segunda y la tercera pregunta de la situación significativa. Muy bien, ¿cuál era la segunda pregunta de la situación? Fue, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? Entonces, primero ubicamos la temperatura máxima de OMS es 24 grados y la temperatura máxima que se registró en Piura es 37 grados. Entonces, avanzamos desde 24 hasta el 37, encontramos la diferencia 13 grados. Y eso podemos representar simbólicamente de esta forma. 37 grados menos más 24, encontramos, ¿no?, una diferencia de números enteros que es 13 grados. Ahora, la tercera pregunta de la situación fue ¿cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Entonces, ubicamos la temperatura mínima en Puno es menos 6 grados y la temperatura mínima de OMS es 18 grados. Entonces, igualmente vamos a encontrar la diferencia. Para ello vamos a recurrir primero desde la temperatura menos 6 hasta 0, 6 posiciones. Desde 0 hasta 18 sería 18 posiciones. Entonces hacemos una suma. En ese sentido, más 6 más 18 encontramos
24 grados la diferencia. ¿Podemos hacer de otra manera? Claro que sí, podemos restar 18 grados menos 6. Encontramos aquí las operaciones de resta de números enteros. Este menos 6 se convierte más, entonces sumamos 18 más 6 y encontramos más 24 grados. Por lo tanto, la respuesta es 24 grados Celsius, ¿ok? Ahora pasamos a reflexionar sobre el desarrollo. 1. Si se aumenta 5 grados a la temperatura mínima de Puno y a la temperatura máxima de Piura, ¿cuáles serían las nuevas temperaturas?, nos dice. Muy bien, primeramente vamos a observar qué sucede en Puno si nosotros aumentamos 5 grados de temperatura. ¿Va a aumentar o va a disminuir el frío? Entonces empezamos desde el 0, ¿no? Menos 6 grados era la temperatura que se ha registrado en Puno. Ahora nos dice que aumentamos, entonces vamos a la derecha 5 posiciones y nos ubicamos en menos 1 grado. Quiere decir que la temperatura se ha subido. Veamos simbólicamente eso, o sea, menos 6 más 5. ¿Por qué menos 6? Porque estamos bajando la temperatura. Ahora realizamos las operaciones. Menos 6 más 5 es menos 1. Eso significa que en Puno la temperatura ha subido, ¿no? 5 grados, alcanzando 1 grado bajo cero. Del mismo modo vamos a hacer qué sucedió en Piura. Si la temperatura inicial fue 37 grados, si nosotros subimos 5 grados, ¿qué va a pasar? Evidentemente se va a aumentar la temperatura. Es decir, de 0 hasta 37 temperatura inicial, ahora aumentamos 5 grados, la temperatura alcanza hasta 43 grados. Y eso veamos simbólicamente. 37 más 5 sería igual, realizando las operaciones, 43 grados. Es decir, la nueva temperatura que alcanzó en Piura sería 43 grados Celsius más calor, ¿ok? Muy bien. 2. Utilizar la recta numérica te ayudó para responder a las preguntas de la situación significativa. Justifica tu respuesta, ¿no dice? Sí, la recta numérica nos permite ubicar los puntos y determinar la diferencia y incremento de las temperaturas, ¿ok? Situación significativa B, página 97. La temperatura de la atmósfera desciende unos 3 grados Celsius por cada 100 metros que ascendemos. Los tripulantes de un globo aerostático reportan una temperatura atmosférica de menos 18 grados Celsius, mientras que la temperatura a nivel del suelo es 18 grados. ¿A qué altura se encuentran, no, los tripulantes? Eso es el reto. Muy bien, como nosotros podemos observar en esta pequeña animación, fíjense que el globo se está elevando, ¿no?, de abajo hacia arriba. Entonces la temperatura inicial era 18 grados, pero cuando el globo se encuentra a una cierta altura, la temperatura ya disminuye a menos 18 grados, lo que nos está preguntando cuál es la altura que se encuentra. Para ello vamos a realizar un siguiente cálculo. Veamos que en el suelo la altura es 0 metros. Ahora, si nosotros ascendemos 100 metros, la temperatura disminuye 3 grados Celsius. Es decir, de 18 menos 3 sería, en este caso, 15 grados Celsius a 100 metros. Ahora, a 200 metros igualmente va a disminuir 3 grados. Alcanzamos una temperatura de 12 grados. A los 300 metros alcanzamos una temperatura de 9 grados. Se sigue disminuyendo en ese orden. A 400 metros alcanza la temperatura de 6 grados. A 500 metros alcanzamos una temperatura de 3 grados. Está bajando. A 600 metros la temperatura va a disminuir a 0 grados. A 700 metros la temperatura llega a menos 3 grados. A 800 metros la temperatura llega a menos 6 grados. A 900 metros la temperatura baja a menos 9 grados Celsius. A 1000 metros la temperatura ya desciende a menos 12 grados Celsius. A 1100 la temperatura disminuye a menos 15 grados. A 1200 la temperatura justo alcanza lo que tenemos como el dato del problema, menos 18 grados. Es decir, cuando nos preguntan a qué altura se encuentran, la respuesta sería a 1200 metros sobre el suelo, ¿ok? Muy bien. Este procedimiento nosotros podemos hacer simbólicamente. ¿Cómo? Primeramente vamos a calcular la variación de la temperatura que ha sufrido, ¿no?, desde el suelo hasta la altura que alcanzó, o sea, temperatura final menos temperatura inicial.
Para ello, cuando restamos menos 18 grados, que es la temperatura final que alcanzó el globo, menos la temperatura inicial, que es más 18 grados en el suelo. Entonces realizamos las operaciones de números enteros. Menos 18 obtenemos menos 36 grados. El signo negativo representa la temperatura ha disminuido. Luego vamos a calcular cuántas disminuciones de menos 3 grados Celsius hay en cada menos 36 grados Celsius. Para ello vamos a utilizar una división de números enteros. O sea, voy a dividir menos 36 entre menos 3. Y esto voy a aplicar la ley de los signos. Menos entre menos es más. 36 entre 3 es 12. Quiere decir que la temperatura disminuye por cada 100 metros 3 grados. Entonces hay 12 disminuciones, 3 grados. Eso significa que voy a multiplicar 12 por 100. Habría alcanzado el globo 1200 metros de altura, ¿ok? Si les gustó la explicación de este video, regálenme su poderosa like, déjenme su comentario y compartan. Y si aún no están suscritos, suscríbanse y activando su campanita de notificación. Muchas gracias.